hermanos en Cristo, la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a tener, hermanos, nuestro estudio de esta serie de temas que tienen como título La salvación es de Dios. En esta ocasión, hermanos, este sábado, por causas de fuerza mayor, se cambió el horario, ¿verdad?, del servicio. En esta hora estaba programada la serie de vida espiritual con nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, pero bueno, se tuvo que hacer el cambio y en esta ocasión entonces estaré yo con ustedes en este mediodía y nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados con el tema vida espiritual estará en la tarde a las 4:30. Vamos a orar, hermanos, para compartir este tema de la serie, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios de que nos hable en esta tarde, hermanos. Vamos a pedir de su guía. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por la vida que nos concedes. Te agradecemos la bendición que nos das de poder estar en esta tarde, Señor, con esta posibilidad de poder compartir tu palabra. Te rogamos, bendito Señor, que nos bendiga, Señor, que nos guíes, que puedas, Señor, compartirnos tu palabra, Señor, en esta tarde. Te rogamos de tu guía, Señor, que nos permitas aprender cada vez más de ti, Señor, aprender de esta profundidad y de la belleza, Señor, de la obra que predicamos con el Evangelio. Gracias, Señor, por esta obra de salvación y porque, Señor, nos permites sentir en nosotros el deseo de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder acercarnos a saber más de ti, Señor, a conocerte más, a saber más de esta obra preciosa de salvación que has hecho en favor de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu bendición y te rogamos, Señor, que nos guíes en este estudio, Padre, que permitas que pueda acceder, Señor, a quienes tú, Señor, así lo determines, y que, Señor, esta palabra sea de bendición y de crecimiento para mis hermanos. Te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las familias de la iglesia y a todos aquellos a los que puedan llegar este material, Señor. Bendíceles y permite, Señor, que sean perceptivos a este mensaje, Señor. Por Jesucristo te lo suplicamos, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener nuestro estudio, hermanos, con la lección de este día. Tiene como título os afirmará y guardará del mal. Es la lección, hermanos, que tenemos en este día de la serie La salvación es de Dios. Voy a partir, hermanos, en esta exposición de un breve repaso, hermanos, resumen de lo que compartimos el sábado pasado. Vamos a partir de una cita, hermanos, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías capítulo 31, quiero pedirle que lo pueda tener, hermanos, que pueda verlo en su escritura, que tenga a la mano la Biblia, que pueda tener quizás también donde anotar, que pueda llevar anotaciones, hermanos, de los textos. A mí me interesa sobre todo que usted pueda acceder a los textos, ¿verdad? Acceder a la palabra y pedir a Dios que nos revele, hermanos, lo que dice la escritura, lo que nos va mostrando la palabra. Ese es mi propósito con esta serie de temas, que usted sobre todo vaya a la escritura y que pueda ver, hermanos, lo que nos dice al respecto de estos temas. Vamos entonces a Jeremías capítulo 31, versículo 31 a 34. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a tratar de recordar, hermanos, lo que vimos el sábado pasado, ¿verdad? Con este tema, tratando de hacer énfasis, hermanos, en que podamos ver quién está hablando y quién es el que está diciendo las acciones que va a hacer. Dice la primera línea, hermanos, de este pasaje: He aquí vienen días, dice Jehová. Está hablando Dios, evidentemente, ¿verdad? ¿Qué dice Jehová que va a pasar y que va a hacer, hermanos? Dice: de los cuales haré, lo ve usted en pantalla subrayado,
Dice Jehová, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. ¿Quién es el sujeto, hermanos, en este enunciado? ¿Quién es el que hace la acción? Es Dios, ¿verdad? Habla Dios, ¿verdad? Habla Jehová y dice lo siguiente, voy a hacer un nuevo pacto. No está preguntando, hermanos, no está pidiendo si se desea, ¿verdad? Realizar, está estableciendo el Señor en su soberanía que así lo va a realizar. Voy a hacer nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Este pacto va a tener unas características, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser, dice el Señor, como ese pacto que hice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Quiero que ustedes puedan analizar, permítanme un momento, para dar acceso en el, en el Google Meet. Eh, entonces, el énfasis, hermanos, que quiero que vean, o que quiero que ustedes presten atención es, bueno, ¿quién está hablando y qué está diciendo? Está hablando Dios y está expresando, hermanos, que Él va a hacer un nuevo pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pacto establece el Señor, no va a ser el mismo o no va a ser de la misma forma que como el de sus padres, el día que Él los sacó de la tierra de Egipto, porque ellos hicieron inválido ese pacto, ellos lo invalidaron, a pesar, dice el Señor, de que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Continúa el texto, hermanos, pero este es el pacto, y quiero subrayar, hermanos, usted puede ver en pantalla palabras que subrayé, hermanos. Quiero que usted preste atención en esas palabras porque determinan claramente, hermanos, quién va a hacer esa acción en la cual se está expresando. Dice entonces, hermanos, pero este es el pacto que haré. ¿Quién va a hacer el pacto? Dice el Señor, ¿verdad? Dios está hablando, habló Jehová y dice, voy a hacer un nuevo pacto. Este pacto que vemos ya, este versículo en la pantalla, este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, para que nos quede nuevamente claro quién está hablando, ¿verdad? Dice Jehová. De hecho, me voy a permitir compartir el cursor, hermanos, para que se vea aquí el énfasis. Ahí aparece el cursor, ¿verdad? Entonces, este pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová, está hablando Jehová, hermanos, está hablando Dios, y vean lo que Dios dice que va a hacer. Dice Dios, daré, y subrayo, hermanos, aquí por el verbo es dar, ¿verdad? Y el que va a hacer la acción es Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré. ¿Quién está haciendo la acción? Nuevamente Dios. ¿Cuál es el verbo escribir? Dios escribirá en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque yo perdonaré. El verbo es perdonar. Quien está haciendo la acción es Dios. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré. El verbo es acordar, ¿verdad? O recordar. La acción la está haciendo Dios y no me acordaré más de su pecado. Lo que quiero que usted pueda ver, hermanos, de forma clara es quién está diciendo esto y qué está diciendo que va a hacer. Dios está hablando, nos queda claro, dice Jehová, y está diciendo, hermanos, lo que Él va a hacer. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Queda claro, hermanos, entonces en esta palabra del profeta Jeremías, eh, lo que Dios está bueno, no proponiendo, mejor dicho, diciendo que va a realizar este nuevo pacto que va a realizar. Repito, hermanos, no es una propuesta de Dios, no es un plebiscito, no es algo que someta a votación. Dios está diciendo voy a hacer esto en su soberanía, ¿verdad?
de Dios. Él lo está diciendo que lo va a hacer y Él está diciendo paso por paso qué es lo que va a hacer en este nuevo pacto. Subrayo esta parte que está usted viendo marcada, hermanos. Daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón. Está hablando, hermanos, de tocar al ser humano en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y de perdonar la maldad de ellos, de no recordar más su pecado. Vamos a la siguiente, hermanos. De acuerdo al profeta Jeremías, Dios había de hacer un nuevo pacto con su pueblo Israel. Este nuevo pacto venía como consecuencia, como ya lo leímos, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel había invalidado el pacto anterior. El pacto anterior había sido invalidado por el pecado, porque ellos habían transgredido ese pacto. Dios es fiel, ¿verdad?, y verdadero. Él no falla a su palabra ni falla a su pacto. Es el hombre el que falla a su pacto, el que transgredió ese pacto anterior. El pacto anterior había sido, dice la palabra entonces, invalidado por el pecado. El autor del libro de los Hebreos, por otra parte, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, a manera de testigo, hermanos, testifica claramente que este pacto nuevo del que habla el profeta Jeremías, este pacto que dijo Dios que iba a hacer, es el pacto establecido ni más ni menos que en la cruz del Calvario. Este pacto que en el libro del profeta Jeremías, ¿verdad?, estaba como profecía, ¿verdad?, como una promesa. Dice el autor a los Hebreos, ese nuevo pacto se estableció en la cruz del Calvario. Y vamos a ver Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 8, tres versículos en particular, hermanos. Versículo 6, versículo 10 y versículo 12. Vamos a ver aquí en pantalla, hermanos, y voy a estar y subrayo, hermanos, al igual que en el versículo anterior, subrayo puntos clave que es importante destacar, hermanos, y que nos remiten indudablemente al texto que acabamos de leer, ¿verdad? Hebreos 8, 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Claramente habla, ¿verdad?, de Cristo Jesús, y claramente está hablando entonces, asemejando, ¿verdad?, que esta obra en Cristo Jesús es precisamente ese nuevo pacto, ¿verdad?, que se hablaba en la cita anterior, establecido sobre mejores promesas. Y los versículos que siguen, hermanos, nos dejan ver de forma clara cómo es efectivamente ese mismo nuevo pacto que está hablando, ¿verdad? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Si se fijan, hermanos, está, a ver si se alcanza a ver, hermanos, pero pongo subrayado también nuevamente, hermanos, los verbos, y se ve también claramente quién dice que los va a hacer, quién va a llevar a cabo esa acción. Pondré mis leyes en la mente de ellos. No es que nosotros pongamos en nuestra mente la ley de Dios, es que Él va a poner en la mente del creyente, ¿verdad?, su ley, y sobre su corazón las escribiré. No es que el creyente, hermanos, escriba en su corazón las leyes, es que Dios en su pacto que Él está estableciendo, hermanos, dice, yo lo voy a hacer. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y nunca más, subrayé esta parte también, hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, nunca más. Entonces voy a poner mi ley en su mente, voy a escribirlas en su corazón, y no me voy a acordar más de sus pecados y de sus iniquidades. A grosso modo, hermanos, ese es el resumen de ese nuevo pacto, ¿verdad? Conforme lo leímos en el profeta y lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, donde está estableciendo, hermanos, ese cumplimiento de esa palabra y el establecimiento de este mejor pacto, este nuevo pacto. Continuamos entonces con nuestra diapositiva, hermanos. Este es el nuevo pacto el cual fue prometido a Israel, hablando de Cristo Jesús y la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. A diferencia del pacto anterior, este nuevo pacto, ojo, hermanos, con lo que está aquí escrito, vamos a estar, es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, estudiando a profundidad acerca de esto,
¿Por qué podemos afirmar lo siguiente? No puede ser invalidado por el pecado, sino que permanecerá para siempre. Sin duda esto nos genera dudas, hermanos, o preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos afirmar o cómo poder decir que este nuevo pacto no puede ser invalidado por el pecado? Vamos a ver, hermanos, el creyente nacido de nuevo ha recibido de parte de Dios, lo leímos anteriormente, Dios dice, hermanos, voy a poner mi ley en su mente, escribirla en su corazón. El creyente entonces nacido de nuevo ha recibido, hermanos, según la escritura, ha recibido de parte de Dios la ley de Dios en su corazón. Y por lo tanto, esta ley es la que gobierna su vida y le guía donde debe de estar. Es muy profundo, hermanos, a la luz de los pasajes y siguiendo la serie como la hemos estado siguiendo hasta ahora, hermanos. Es muy profundo esto que estamos diciendo, hermanos. Dios escribe en el corazón del ser humano. Dios es el que pone en el corazón del ser humano su ley. En eso consiste ese nuevo pacto. No es que usted, no es que yo estemos poniendo la ley de Dios en nuestro corazón o en nuestra mente. Es una obra que Dios dice que va a hacer y Dios hace efectivamente en el creyente. Entonces, hermanos, el creyente, como dice la parte de abajo, el creyente nacido de nuevo ha recibido de parte de él la ley de Dios, ¿verdad?, en su corazón, y por lo tanto esa ley gobierna su vida y le guía a donde debe de estar. Esta ley escrita en el corazón de cada creyente es ni más ni menos, hermanos, como lo hemos visto antes, es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de él. El Espíritu Santo dado por Dios mora dentro del creyente y es precisamente esa ley escrita en el corazón de cada creyente. Es el Espíritu Santo. Este Espíritu, hermanos, que es la presencia de Dios mismo dentro de la persona, es quien guía, es quien redarguye, es quien enseña al cristiano. Así es lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Además, otro aspecto de este pacto que vale la pena subrayar, hermanos, es que Dios no le tomaría en cuenta a los hombres sus pecados. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer y por eso lo subrayé, hermanos. Dice el Señor, no tomaré más en cuenta su pecado. Entonces, ese es un aspecto importante, hermanos, que vale la pena remarcarlo, porque es una característica esencial de ese nuevo pacto. Dios no le tomaría en cuenta a los hombres sus pecados, estos habían de ser juzgados en la cruz de Cristo cuando Él daría su vida, como lo leímos, ¿verdad?, en lugar de muchos. Entonces los pecados del ser humano estarían clavados con Cristo en la cruz, ¿verdad?, juzgados por Dios en Cristo en la cruz, ¿verdad?, cuando Él dio su vida en lugar de muchos. Para que el nuevo pacto, hermanos, entonces, recuerden, hermanos, recordando los estudios que hemos estado haciendo, de alguna forma la pregunta que tratamos de responder es, bueno, ¿puede perderse la salvación? Ante esta pregunta hemos visto que hay dos respuestas, ¿verdad? Una respuesta que es la respuesta arminiana. Esa respuesta arminiana dice que sí, la salvación puede perderse, ¿verdad? Hay otra respuesta que es la respuesta que podemos entender como la postura reformada, donde habla precisamente de esta serie de temas que estamos abordando, la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación y que la salvación no puede perderse. Ante estos estamos analizando los pasajes de la Escritura y viendo, hermanos, lo que tratamos de hacer es tratar de discernir esta propuesta arminiana, esta respuesta arminiana y ver si tiene fundamento bíblico, hermanos. Si la salvación pudiera perderse, ¿cómo explicar con todos estos pasajes que estamos considerando? Entonces, si asumimos, hermanos, que la salvación pudiera perderse, es asumir que ese nuevo pacto entonces puede ser invalidado, ¿verdad? Cabe mencionar entonces, regresando a los pasajes, que ese nuevo pacto es un pacto que Dios establece soberanamente. Dios en su soberanía dice, voy a hacer un nuevo pacto.
El ser humano no está pidiéndole un nuevo pacto, hermanos, no es una votación, no es una propuesta de parte de Dios, como a veces se ocupa esta palabra, no es una oferta de Dios. Dios dice de forma soberana, voy a establecer un nuevo pacto y en esto va a consistir, ¿verdad? La pregunta es, hermanos, si la salvación pudiese perderse, eso quiere decir que se invalida ese nuevo pacto que es, como ya lo hemos visto, es determinado por Dios. Entonces, es lo que dice esta diapositiva, hermanos, para que ese nuevo pacto quedara invalidado, entonces tendrían que ocurrir ciertas cosas. Si es que la salvación puede perderse, si es que este nuevo pacto puede invalidarse, entonces deberían de pasar ciertas cosas que vamos a listar. Número uno, la ley, hermanos, necesitaría entonces ser borrada de dentro del corazón y la mente de la persona. Si el pacto es, hermanos, que Dios va a escribir en la mente y en el corazón la ley suya, si ese nuevo pacto se invalida, entonces esa ley se necesitaría borrar del corazón y de la mente de la persona. Si Dios es quien le escribe, hermanos, dígame usted cómo el ser humano puede borrarlo. Vean cómo va adquiriendo ese sinsentido, hermanos, esta argumentación a la luz de lo que hemos estado estudiando. Entonces, otra cosa que debería ocurrir en para invalidarse este pacto, hermanos, es que Dios, si Dios dijo que se va a olvidar de los pecados, entonces si ese pacto se invalida, entonces Dios se va a acordar de los pecados y de las iniquidades. Vean cómo no tiene sentido. Y no hablamos, hermanos, de una falta de memoria o de un asunto de memoria. Cuando Dios dice, olvidaré sus pecados, quiere decir, hermanos, no en una cuestión como nosotros humanos de memoria, que olvidamos cosas, ¿verdad? Porque nuestra capacidad mental no nos da o por X circunstancias, sino lo que está diciendo el Señor es que no va a tomar en cuenta esos pecados, ¿verdad? Se olvidará de ellos. Entonces, para que este nuevo pacto se invalide, hermanos, además de ser borrada del corazón y de la mente su ley, el Señor debería de acordarse nuevamente de los pecados y de las iniquidades. Vean, hermanos, que a la luz de la Escritura esto no es bíblico. Cristo entonces debe de dejar de interceder por nuestros pecados. También al afirmar eso querría decir que Cristo dejaría de interceder por nuestros pecados. Dios debería de desperdonar los pecados. Si Él ya los perdonó y si ese pacto se invalida, entonces Él debería de desperdonar los pecados. Vean, hermanos, cómo entonces va dejando de tener sentido cuando lo analizamos a la luz de la Escritura, ¿verdad? Por eso estamos entonces viendo, hermanos, que la Escritura no nos habla de una salvación que se pierde o perdediza, porque no tendría sentido con estos argumentos, hermanos, del nuevo pacto, como lo estamos citando. Todas estas cosas deberían de ocurrir si ese nuevo pacto se invalida. La Biblia mentiría, hermanos, cuando dice que el creyente ha sido perfecto por la cruz de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Afirmar lo contrario es decir que la Escritura miente. Vean qué grave es, hermanos. Entonces, el último punto, entonces, la obra y sacrificio de Cristo en la cruz sería ineficaz. ¿Por qué? Porque la situación del hombre la hizo ineficaz. Vean qué antibíblico, hermanos, es afirmar todo esto. Entonces, a lo que vamos, hermanos, es que esta postura, a la luz de la Escritura, esta postura de la salvación que pueda perderse, a la luz de la Escritura no es bíblica y cae en estas afirmaciones, hermanos, que no son bíblicas, ¿verdad? Continuamos, hermanos, entonces. Si la persona pierde su salvación al pecar, si afirmamos eso, hermanos, si la persona perdiera su salvación al pecar, el Espíritu Santo entonces debería de salir de ella. Pero si se arrepiente, entonces ese espíritu vuelve, pero si vuelve a pecar, ese se vuelve a ir
y está ese va y ven, ¿verdad, hermanos? Que no es lo que dice la palabra. Esta era exactamente, hermanos, la condición del pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Cada año entonces, cada año debían de presentarse sacrificios expiatorios que no perfeccionaban a nadie, pero que ahora han sido reemplazados eternamente por un solo sacrificio perfecto en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Toda esa situación del antiguo pacto, hermanos, que continuamente tenía que renovarse y renovarse y renovarse, han sido reemplazados eternamente por un solo sacrificio de Cristo perfecto, un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, al hablar del Evangelio, al hablar de Cristo en la cruz, no es hablar de un tema para principiantes, hermanos, no es hablar de un tema que deja de tener relevancia con el tiempo, es hablar del tema de temas, hermanos, hablar de de la expiación, del sacrificio precioso de Cristo, es la esencia, hermanos, de lo que somos como creyentes, como cristianos, es la esencia, el tema principal, hermanos. De manera que vemos profundamente la importancia, hermanos, y la fuerza de este nuevo pacto. Continuamos, hermanos. Entonces, la definición de los términos. Es necesario, hermanos, establecer la correcta definición de los términos que estamos ocupando. Hemos ocupado, hermanos, en los temas anteriores, términos como la seguridad de la salvación, como la perseverancia de los santos. Eso fue incluso el título de los temas anteriores, ¿verdad? El anterior a este y el previo. Es necesario entender, hermanos, que estos términos, al hablar de seguridad de la salvación, hablar de la perseverancia de los santos, son términos, hermanos, que van entrelazados, van de la mano, ¿verdad? Van juntos. No puede haber, hermanos, seguridad eterna si el verdadero creyente no persevera. Y la razón por la que el verdadero creyente persevera es precisamente porque su salvación está eternamente segura. Voy a repetirlo, hermanos, es bien importante que usted pueda tener en claro esto. ¿Por qué? ¿Qué significa seguridad de salvación? Sí, significa que la salvación del creyente está eternamente segura en Cristo. ¿Qué significa perseverancia? Que el creyente va perseverando, es decir, que deja de pecar, deja su antiguo, el viejo yo, ¿verdad? Es una nueva criatura y persevera, sigue creciendo y creciendo, creciendo en su conocimiento de Dios y en esa vida en santidad. Esos términos, hermanos, van entrelazados, van juntos de la mano. Entonces, repito esta frase, no puede haber seguridad eterna si el verdadero creyente no persevera. Y también la razón por la que el verdadero creyente está perseverando, está continuando, no deja la fe, da frutos para la honra y gloria de Dios, esto es posible porque su salvación está eternamente segura en Cristo Jesús. Entonces, una cosa no puede funcionar sin la otra, hermanos, van entrelazados, van entrelazados de la mano, ¿verdad? Uno con otro. Una cosa no puede funcionar sin la otra. Los cristianos, hermanos, están seguros, el creyente está seguro en Cristo porque persevera. Y los cristianos perseveran porque están seguros en Cristo. Son la manera en que se entrelazan estos dos aspectos, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Los cristianos están seguros en Cristo. Podemos sentir esa certeza, hermanos, esa seguridad en Cristo porque perseveramos. Y los cristianos perseveran porque estamos seguros en Cristo, ¿verdad? Se va de la mano estos dos aspectos. La Biblia especifica, hermanos, que el que perseverare hasta el fin será salvo, pero Dios asegura, hermanos, esta perseverancia para que se cumpla la promesa. Si bien es cierto, la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, lo que dice la palabra también a la par, hermanos, a la mano, es que Dios mismo asegura esa perseverancia para que se cumpla la promesa de que los santos estaban seguros en la mano de Dios. Seguimos, hermanos. ¿Qué es la seguridad y la perseverancia de los santos? Entonces, la seguridad de la salvación
no es otra cosa que la más bella doctrina bíblica de confianza en Cristo Jesús que un cristiano en cualquier época pueda tener. Saber, hermanos, que Jesucristo ha asegurado que usted es salvo a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades, a pesar de los errores, hermanos, a pesar de nuestra condición, a pesar de eso, el Señor Jesucristo nos ha asegurado la salvación que produce, hermanos. Eso solo causa gozo cuando usted logra comprenderlo, ¿verdad? Logra asimilar esa realidad. Jesucristo estableció tal verdad cuando claramente nos dijo lo siguiente, hermanos. Vamos a estar viendo muchos textos, hermanos, por eso les pido que puedan anotar, ¿verdad? En una libreta anotar los textos, tener la Biblia a la mano, consultarlos y ir a los textos, y leer y releer y releer los pasajes, hermanos, para ver cómo es posible que podemos afirmar esto. Vamos a ver los pasajes, hermanos. Juan 10, 27 y 29, ya lo hemos considerado en los mensajes anteriores. Dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Obviamente las que no son mis ovejas, pues no oyen mi voz y no me siguen. Podemos parafrasear o entender esto también, ¿verdad? Pero dice, hermanos, entonces mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, lo pongo en mayúsculas, hermanos, no perecerán jamás. ¿Quiénes, hermanos? Sus ovejas. ¿Quiénes son? Las que escuchan su voz y le siguen y las que él conoce, ¿verdad? Y nadie, hermanos, dice ahí, no lo tengo subrayado, subráyelo, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, hermanos. Eso habla de la certeza, hermanos, completamente. Habla de la seguridad del creyente, no en el creyente en sí mismo, sino en el autor, el que está haciendo, obrando estas y diciendo estas palabras. Dice el Señor Jesucristo, mi Padre me las dio a mis ovejas. Las características es que escuchan mi voz, vienen tras de mí, me siguen. Cuando vienen hacia mí, yo les doy vida eterna, no van a perecer jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por estas palabras. Vean qué fuertes y qué profundas son a la luz de cómo hemos estado considerando. Continuamos, hermanos. La Biblia es clara. El problema está, hermanos, el detalle está en si usted y yo lo creemos o no. Ese es el detalle, hermanos, porque la Biblia es clara y vamos a ver una serie de pasajes, aún más de los que hemos estado considerando, hermanos. Estamos viendo pasaje tras pasaje tras pasaje y es clara la escritura. El problema es que usted lo crea o no, hermanos. Ese es el detalle, hermanos, en ese sentido. Ese es el problema, dice. Estas palabras de Jesús son garantía total de que la vida del verdadero creyente está segura en la mano de Cristo y del Padre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es quien está con nosotros y quien nos confirma hasta el fin. Y es por eso, hermanos, solamente por eso que estamos seguros. Si se fijan, hermanos, en ningún momento entra la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad o incapacidad. Esto está completamente dependiendo de quién está expresando esa palabra y esa promesa. Y es Cristo Jesús y es Dios quien nos dicen eso. Nadie nos apartará de su mano si es que somos sus ovejas, ¿verdad? Continuamos. Vamos a otros textos, hermanos. Mateo 28, 18. Dice el Señor, id y haced discípulos, el famoso versículo, ¿verdad? De esta gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y subrayo esta parte, hermanos, está en mayúsculas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Otro texto, hermanos, hablando entonces de que el Señor está con los suyos, Él sostiene a los suyos, Él sostiene a sus ovejas.
Primera de Corintios 1, 7 al 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vean nuevamente, vamos a hacer ese ejercicio, hermanos. ¿Quién está haciendo la acción, hermanos? Habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer, hermanos? Dice, también nos confirmará hasta el fin. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Usted? ¿Yo? Dice el texto, nuestro Señor Jesucristo. Él os va a confirmar hasta el fin. Lo subrayé aquí, ¿verdad, hermanos? Pero que se aprecie. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Señor, hermanos? Él os va a confirmar hasta el final. Para que seáis irreprensibles sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean el argumento, hermanos. Fiel es Dios, fiel es Él, no fiel es el hombre, hermano, no fiel es usted o yo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La óptica, hermanos, el lente, el enfoque se quita del ser humano para ponerlo en Dios. No es la cuestión de la capacidad del ser humano, es la cuestión de quién está diciendo y dando esa promesa. Fiel es Dios, por el cual ustedes son llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se da cuenta entonces, hermanos, que el verso anterior dice que somos confirmados por Jesucristo hasta el fin. Eso es lo que acabamos de leer, hermanos. Dice el Señor, que Él, dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos confirma hasta el fin. Y que esto es porque fuimos llamados por el Padre para tener comunión con su Hijo, y Dios es fiel a su llamado. Más lento, hermanos, y nuevamente. Entonces, nosotros somos confirmados por Jesucristo hasta el fin. ¿Y esto por qué sucede? Porque hemos sido llamados por el Padre. ¿Para qué hemos sido llamados por el Padre? Para tener comunión con su Hijo. Y lo que leímos, ¿verdad? En esa imagen que da Jesús de las ovejas, dice que mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y son las que el Señor ha mandado, ¿verdad? Y me siguen. Entonces, somos confirmados por Jesucristo hasta el fin. Y que esto es porque hemos sido llamados del Padre para esta comunión con su Hijo, y la fortaleza o la certeza de todo ello radica, hermanos, en que fiel es Dios a lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios es fiel a su llamado. Vamos a otros textos, hermanos, que confirman esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, confirma, hermanos, fiel es el Señor. Y nuevamente hacemos este ejercicio, hermanos. ¿De quién está hablando y qué está diciendo que va a hacer? Dice este versículo 3, fiel es el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Que os afirmará, que es el título de nuestro tema en esta tarde, ¿verdad? Fiel es el Señor que os va a afirmar y os guardará del mal. Claramente, hermanos, dice. Entonces la certeza de la salvación, hermanos, y la perseverancia de los santos está relacionada y depende, ¿verdad?, de la obra de Dios y de la fidelidad de Dios. La confianza que tenemos es que fiel es Dios. Él es fiel y cumplirá. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros, hermanos. Y nuestra confianza y nuestra seguridad no estriba entonces en nosotros, porque nosotros mentimos, nosotros nos equivocamos y seguimos haciéndolo. Si dependiera de nosotros, hermanos, entonces estamos perdidos. Pero fiel es Él, y esa es la confianza y la certeza que podemos tener en que fiel es Él, en que Él es el que ha dicho que eso va a ser. Tenemos la certeza de que eso está haciendo y eso hará. Fiel es el Señor. Si Él ha dicho que nos va a afirmar, ¿por qué no creer en su palabra, hermanos? Él lo va a hacer. Si Él dice, hermanos, que nos guardará del mal, ¿cómo decir o afirmar lo contrario, hermanos? Él dijo, es fiel el Señor, y Él lo hará. Otro versículo, 1 Corintios 10:13, hermanos. Vean, vamos, versículo tras versículo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
¿En qué se basa este argumento, hermanos, de Pablo a los Corintios? En la fidelidad de Dios. No fieles son ustedes, dice Pablo, no les dice a los Corintios ustedes son fieles, dice fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que ustedes puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La fidelidad de Dios a su promesa es precisamente la que nos mantiene seguros en Él. No depende de usted, no depende de mí, depende de Dios. Porque fiel es Él, dice la Escritura, y en eso descansa nuestra seguridad. Por eso podemos estar tranquilos, hermanos, porque estamos en sus manos. No hay condenación. Debemos aclarar aquí, hermanos, que el llamamiento a la excelencia en la conducta de vida de ninguna manera significa que los creyentes verdaderos somos superhombres o supermujeres, ¿verdad? O superhéroes, que no tienen ningún pecado y que sus fuerzas no flaquean. La realidad, hermanos, es que los cristianos caemos, y a veces, hermanos, dura y a veces muy feo, ¿verdad? Muy fuerte. Dice Juan, primera de Juan 1:8, si decimos, hermanos, que no tenemos pecado, pues es triste, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es clara la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, hermanos, a nosotros mismos. Los verdaderos creyentes, hermanos, procuran agradar a Dios, no para hacer algo como recompensa a sus acciones, ¿verdad? Sino para mostrar su agradecimiento por la obra que está haciendo en ellos. Pero aún así pecan, fallan y cometen errores. Si usted dice, hermanos, que ya no va a mentir, está mintiendo, porque va a mentir en algún momento, ¿verdad? Si contestamos tocan a la puerta y decimos dile que no estoy, ya estamos mintiendo. Por poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Seguimos teniendo errores, fallas, ¿verdad? Pero el detalle, hermanos, y la diferencia es que no continuamos en el pecado. A lo mejor de repente, hermanos, podemos decir algo que después reaccionamos y dijimos, no, eso es una mentira, y no continuamos en ello. Duele el pecado, hermanos, duele en el corazón. Híjole, eso no debía haber hecho, me quedé quizás con este cambio, no debía haberlo hecho. Y nos pesa, hermanos, en nuestro corazón, nos arrepentimos de todo corazón. Muestra este salmo, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, hermanos, pero puede verlo en casa, este salmo precioso, el Salmo 51, que habla de ese sentir, ¿verdad?, del salmista por una situación de pecado. Además, cuando el cristiano, ¿verdad?, peca o tiene una caída, una falla, tiene la seguridad de que su abogado les defiende ante el Padre. Vamos al texto que conocemos, hermanos, dice abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué diferencia, hermanos? Tenemos un sumo sacerdote, un mediador que se compadece de nosotros y comprende nuestras debilidades. Ojo, hermanos, para a lo mejor no fuera necesario la observación, pero necesitamos reafirmarlo. Lo que vimos hace 8 días es lo que no es esta doctrina. En ningún momento se habla de libertinaje, en ningún momento se habla de pecar, ¿verdad?, para que la gracia abunde. No se habla de eso, se tiene que seguir perseverando. Ese es el tema, la perseverancia de los santos. Pero esa perseverancia no quiere decir que ya no haya ni una sola falla. La realidad es de que sigue habiendo fallas. La diferencia es de que esas fallas nos pesan mucho, ¿verdad? Hay algo en nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ya no vivir gobernados por esa realidad del pecado, sino ser transformados día a día. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si la Escritura dice eso, hermanos, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Dios nos levanta y nos restablece. Dice el Salmo 37, 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios ordena los pasos del hombre. Él aprueba su camino.
Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Y así lo creemos, hermanos. Eso es lo que pasa en la vida del creyente, ¿verdad? Del cristiano auténtico, podemos decir. El Salmo 145:14, otro versículo, dice también: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Nuestra vida entonces, hermanos, está escondida en Dios por medio de Cristo. La perseverancia no es otra cosa que la manifestación precisamente de la obra de seguridad manifiesta en nuestras vidas. Los verdaderos creyentes perseveran, los verdaderos cristianos perseveran. El verdadero creyente, si Dios está obrando, hermanos, en la vida de una persona, esa persona entonces persevera. No vuelve a su pecado, no vuelve a su naturaleza humana, no permanece en su vida de pecado, lejos de Dios, sino que persevera. En eso nosotros podemos tener entonces la certeza de que es un verdadero cristiano. No porque sea un superhombre, no porque sea una supermujer, pero sí porque Dios ha hecho y está haciendo una obra en él o en ella. Dice Filipenses, versículo 6 del capítulo 1, estando convencido de esto. Vean, para ir ya cerrando un poco, hermanos, entonces, vean lo que dice la palabra. Dice la Escritura entonces: estamos convencidos, ciertos, seguros de esta realidad, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Pregunta, hermanos, ¿quién comenzó en usted la buena obra? ¿La comenzó usted? ¿La comenzamos nosotros? Dios es el que comenzó en nosotros la buena obra. Entonces dice el autor de esta carta, ¿verdad?, a los filipenses: estando convencido, seguro de esta realidad, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la palabra entonces, hermanos? ¿Quién es el sujeto de la acción y cuál es la acción que va a hacer? El sujeto es el que comenzó la buena obra en vosotros. Como ya vimos en anteriores sesiones, dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El que comenzó en vosotros la buena obra, estamos ciertos, estamos convencidos de que la va a perfeccionar día con día, momento tras momento, o vivencia tras vivencia, va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Otro texto, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Vean cómo dice claramente, hermanos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Dios, el mismo Dios de paz os santifique. El sujeto Dios, verbo, santificar, ¿verdad? O acción, santificar. El mismo Dios de paz os santifique. Él hace la acción por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye, hermanos, con este argumento que estamos mencionando. Nuevamente vean: fiel es el que llama, el cual también lo hará. No dice el texto, hermanos, fieles son ustedes y tengo confianza de que lo puedan hacer. Dice: fiel es el que llama, y ese que llama es también el que lo va a realizar. Él os santifique, el mismo Dios de paz os santifique por completo, de manera que sean guardados, ¿verdad?, irreprensibles, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él entonces, fiel es Dios que llama, el cual es el que lo va a realizar. Entonces, podemos afirmar que eso está sucediendo cuando vemos la vida de la persona y vemos que efectivamente está dejando su vida anterior, está negándose a sí mismo, hay una transformación, hay una nueva criatura, y está continuamente creciendo y creciendo y alimentándose de la palabra, poniendo sus dones al servicio de la iglesia, desea servir a los demás, está en esa intención. Tenemos esa certeza de que el Señor está obrando en él, y que al obrar tiene esa seguridad, esa certeza de la obra que el Señor está haciendo en él.
Entonces, hermanos, para ir concluyendo, Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Si algo está pasando en su vida, hermanos, si usted se identifica con esto, estamos en la certeza de que Dios está haciendo esa obra en su vida. Dios es el que hace esa obra en nosotros. Por eso es que podemos decir que perseveramos. Ahora bien, y la pregunta fuerte de análisis, hermanos, si no está pasando eso, no podemos decirnos cristianos. Si nosotros permanecemos en pecado, si no perseveramos, no hay ninguna certeza, o la certeza puede ser más bien negativa, ¿verdad? Dios es el que hace esa obra en nosotros, por eso perseveramos. Podemos vivir confiados en que no seremos dejados ni un solo momento, ni un solo instante, porque el Padre, hermanos, es fiel, porque Cristo es fiel. Usted y yo fallamos, hermano. Usted y yo pecamos, usted y yo seguimos todavía en esta condición, hermanos, y seguimos fallando. Nuestra certeza no está en usted o en mí, no está en su capacidad o en la mía, no está en esa fortaleza suya o en la mía. Se encuentra, hermanos, en nuestra confianza, en nuestra certeza, se encuentra en que fiel es Él, en que fiel es el Padre, que fiel es Cristo. Y si ellos dijeron que no nos van a soltar, entonces no nos van a soltar. Si ellos dijeron, si el Señor dijo que nuestros pecados van a ser perdonados y no se va a olvidar, no se va a acordar más de nuestros pecados, fiel es Él, hermanos, y cierto es que así lo va a hacer, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Entonces, segunda de Timoteo 4, versículo 18. Por eso podemos afirmar esto, hermanos. El Señor me librará de toda obra mala y me presentará, preservará para su reino celestial. El Señor me librará de toda obra mala y me va a preservar para su reino celestial, dice 2 de Timoteo 4:18. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si usted puede ver los pasajes, hermanos, hablan claramente de esta realidad. El Señor me librará de toda obra mala. El Señor me preservará para su reino celestial. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, dice Primera de Pedro, en el tiempo postrero. Podríamos seguir, hermanos, verso tras verso. Podríamos dar muchos versos, hermanos. Ahorita mencionamos varios, bastantes, ¿verdad? Y podríamos seguir dando verso tras verso de esta verdad que cubre las Sagradas Escrituras. Pero no hay más forma más bella de terminar este estudio que con las palabras del salmista David, quien estando tan seguro de su salvación y tan confiado en que su Salvador no le dejaría, no lo dejaría solo ni un solo momento, sino que lo iba a confirmar hasta llegar a morar en la casa de Jehová por largos días, podemos concluir con este Salmo 23, hermanos, que usted y yo quizás sepa de memoria, ¿verdad? Vean entonces en qué descansa la certeza y la seguridad del salmista, que por cierto, ¿verdad? Cayó de una forma tan grave y aún así el Señor en su misericordia lo levantó, ¿verdad? Y lo confirmó, dice el Salmo 23, y concluimos con esta lectura entonces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y al final de los del tiempo, ¿verdad? En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esa es la confianza, hermanos, esa es la certeza que compartimos, hermanos, la certeza de la salvación.
no por sus fuerzas, no por su capacidad, no por su propositividad, sino la certeza, hermanos, descansa en la fidelidad de aquel que está prometiendo, en la fidelidad de aquel que establece ese nuevo pacto, hermanos. Fiel es Él, dice la palabra, fiel es Él. Y si Él dijo, hermanos, si Él dijo que pondría en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, escribiría esa ley, si Él dijo que lo iba a hacer, hermanos, Él lo hace. Si Él dice, hermanos, que olvidará nuestros pecados para no recordarlos, ¿verdad? Jamás. Fiel es Él, hermanos. Así lo hará. Si Él dice que nos va a sostener, hermanos, hasta el final, si Él dice que nos va a santificar, si Él dice que va a hacer esa obra en nosotros, fiel es Él, hermanos. Y por eso entonces tenemos certeza de la salvación, hermanos. Por eso nosotros también perseveramos por esa certeza. Y recordando, hermanos, entonces va de la mano. Tenemos seguridad, ¿verdad?, en nuestra salvación por la perseverancia que vemos en nuestra vida, porque en nuestra vida efectivamente hemos dejado el pecado, hemos salido de las tinieblas, el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y perseveramos, nos alimentamos de la palabra, estamos constantes en la oración, estamos constantes rogando a Dios de su presencia, de su guía en su vida, dejamos que el Señor guíe su vida, ya no somos como vemos en los temas de vida espiritual, esos hombres naturales o el hombre carnal, sino que dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Si eso está pasando, hermanos, en nuestra vida, tenemos la certeza, la seguridad de que fiel es Dios en que nos va a preservar, hermanos, hasta el fin. Fiel es Él, hermanos. Vean qué profundidad, hermanos, y qué hermoso es esta promesa. Y esa palabra, hermanos, el eco, perdón, que da, hermanos, a nuestras vidas. Podemos entonces vivir nuestras vidas en completa gratitud, hermanos, a Dios, y todo lo que hacemos es agradeciendo a Dios por la obra maravillosa que vemos que está haciendo en nuestra vida y de la cual entonces tenemos certeza, tenemos seguridad y continuamos, perseveramos, ¿verdad? En esa dupla que hemos continuado. Perseveramos porque tenemos certeza y tenemos certeza porque perseveramos. Eh, no deje de seguir, hermanos, los siguientes. Todavía no terminamos este tema, hermanos. Hay mucho que abordar. Concluimos con este subtema que tiene que ver con la certeza de la salvación o la perseverancia de los santos y continuaremos, si Dios nos concede, el próximo sábado con esta serie de temas que tiene como título La salvación es de Dios. Y estamos considerando, hermanos, esa obra maravillosa que Dios hace en favor del ser humano. Gloria a Dios, hermanos, y gracias a Dios que nos permite compartir esa palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a concluir este espacio mediante una oración. Si puede cerrar usted sus ojos, si puede hablar con nuestro Padre, vamos a darle gracias. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en los cielos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos da vida. Tu palabra, Señor, nos da fortaleza, nos da ánimo, Señor, y nos sentimos tan bendecidos, bendito Padre, de poder considerar tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, bendito Señor, por esa bendición que nos das de tu escritura, Señor, por esa bendición de que en estos momentos nos permitas seguir compartiendo tu palabra, Señor, y llegar a los hogares de las familias de la iglesia, Señor. Te ruego por cada una de las familias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas o personas que puedan acceder a esta grabación, Señor, que puedas ocuparnos, Señor, como un instrumento tuyo, que esta grabación, Señor, este mensaje sea un instrumento más, Señor, tuyo para poder tocar el corazón, Señor, de nuestros hermanos o de las personas, Señor, y que sea ese llamado que tú haces, Señor, que sea ese llamado que haces y a esa obra preciosa, Señor, que haces en favor del ser humano. Gracias, Señor, te damos por este estudio y por esta bendición y te rogamos, Señor, que sigas siendo con nosotros. Tenemos certeza y seguridad, Señor, en tu fidelidad, en tu amor, Señor,
en que fiel eres, Señor, para cumplir lo que has escrito, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, pues, por estos momentos, Señor, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Les esperamos en la transmisión de este sábado, hermanos, a las 4:30. El mensaje vespertino, esta ocasión estará en la tarde. Nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados con la serie que tiene como título Vida Espiritual. Les esperamos en la tarde, hermanos, en esta transmisión a las 4:30. Y pues estos temas los puede ver también en nuestro canal de YouTube. Los estamos subiendo, ¿verdad? También en vivo en Facebook, y en el canal de YouTube están disponibles también. Si usted se perdió algún tema de la serie, hermanos, para que usted pueda identificarlo y pueda salir bendecido, hermanos, edificado con esta serie de temas que tienen ese propósito. Deseo, mis hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes.